que de una u otra forma es importante tenerlo a cuenta, porque ese principio necesariamente necesita que encarnarse en un cuerpo físico, encarnarse en algo material. ¿Sí? A esa cuenta hablamos de que ese principio que es filosófico, que es espiritual, se incorpora fundamentalmente en el derecho, en una norma jurídica que se encuentra debidamente positivizada, encarnada, y que este principio pues va a tener validez, que el principio nos va a orientar, nos va a dirigir para comprender adecuadamente el derecho. También dijimos y traemos a cuenta que de nada sirve tener todo un catálogo de principios y si no habían mecanismos o garantías de sustanciales, institucionales, procesales, que garantizaran el efectivo cumplimiento de ese valor, de ese postulado y de ese derecho, y que eso era las garantías. Y vimos que habían garantías constitucionales, garantías procesales, y que era ese mecanismo legítimo para poder garantizar todo ese rosario de principios, todo ese variopinto cantidad de derechos que se esgrimen en las audiencias en el proceso penal. Bueno, vimos que el principio, ¿sí?, necesariamente es la base, es el fundamento filosófico, axiológico y escatológico del derecho. Y este principio se positiviza en la norma para su efectivo cumplimiento, y que todas estas garantías van a revestir y garantizar que tanto el derecho como el principio se cumplan, y ahí esa cuenta vimos la triada importante para poder entender lo que hemos estado estudiando y lo que hemos estado manejando. Vimos también que ante el jus puniendi del Estado se encontraba el individuo. Vimos que el jus puniendi del Estado es esa capacidad de castigar, de sancionar, y que el individuo pues iba a tener esa coraza de principios, esa coraza de derechos y esa coraza de garantías. Vimos que el jus puniendi estatal, pues ese monopolio que tiene el Estado de poder ejercer la violencia, porque al final de los finales el derecho penal es una violencia institucionalizada del Estado. Y el único que va a regular esa violencia institucionalizada del Estado va a ser el juez y va a ser los organismos de persecución penal. También todo esto lo vimos a profundidad, estamos recordando las clases que hemos venido viendo. Vimos que el jus puniendi del Estado, ¿sí?, es esa facultad de castigar, de sancionar, que es esa facultad de castigar y de ejercer violencia al individuo, va a tener una brecha y va a tener el primer límite. Vimos que el límite entre el Estado, el individuo y la legitimidad para poder sancionar, castigar y ejercer la violencia es el juicio justo. Y aquí ya nos empezó a cambiar la forma que concebimos el derecho, porque el juicio justo es una categoría que se ha estudiado en muchos países, en los países anglosajones, en los países de otras latitudes, y que es muy diferente a, a lo que en otrora se nos había enseñado. Vimos que cada uno de los valores van a concatenar
una garantía consustancial. Vimos que el juicio justo puede comprender 4 megagarantías que van a proteger toda una serie de principios y van a proteger toda una serie de derechos. Vimos que para que un proceso, un procedimiento en cualquier parte del mundo, Guatemala, Belice, China, Rusia, Chile, tiene que ser un auténtico juicio justo. Y para que sea justo este juicio, vamos a ponderar 4 valores. El primer valor que es clave de ponderar es la dignidad de la persona humana. El segundo valor que se tiene para que un juicio sea efectivamente justo es el sometimiento a la legalidad. Y vimos que también había una garantía que era política, que era la separación de poderes, que el monopolio del Estado de castigar se tenía que dividir. Y vimos que esa división traía aparejada la contradicción y que la contradicción tenía aparejada el derecho de defensa, el derecho de audiencia, el derecho de igualdad, y que cada uno de estos valores iba a ser garantizados, por ejemplo, en la presunción de inocencia como garantía constitucional principal ante el ejercicio de la persecución penal estatal. Vimos que la legalidad era protegida y guarnecida a través de la garantía del debido proceso. El debido proceso lo que busca es someter a todos los actores del proceso a la legalidad. Y en la división de poderes, la independencia funcional del Poder Judicial, y vimos cómo el poder de castigar se divide en un poder de investigar, en un poder de perseguir, en un poder de acusar, en un poder de defender y en un poder de juzgar. Vimos cómo se dividía todo ese esquema político institucional. Y vimos que el valor contradicción se protegía a través de la garantía de defensa. Recuerdo yo que hicimos reminiscencia de varios profesores, profesor Iñaki Esparza Leiva, que de la Universidad Pompeu Fabra, y el derecho de defensa de otros profesores catalanes que hablan a debida cuenta de todo ello. Vimos que la presunción de inocencia, que es la garantía constitucional principal ante el ejercicio de la persecución penal, protegía efectivamente la dignidad de la persona humana. Vimos de que el Estado no puede tocar la dignidad de la persona humana. Que la base de todo lo que son los derechos humanos, y hoy contamos con doctores en derechos humanos en la clase, es que el derecho no puede atentar contra la dignidad humana. Vimos que la presunción de inocencia se encuentra robustecida o fortalecida por 4 principios: el favor libertatis, el indubio pro reo, el favor rei y el onus probandi. Vimos cada uno de estos principios. Vimos la dicotomía interpretativa entre la libertad y los delitos inescarcelables. Vimos el indubio pro reo y vimos que la duda en materia probatoria no favorece al reo. ¿Sí? Vimos el favor rei de la dicotomía interpretativa y vimos el onus probandi, que la carga de la prueba le corresponde a quien acusa, y discutimos en clase todas estas nuevas teorías del derecho penal del enemigo que vimos. Bueno, recuérdense que estamos haciendo una reminiscencia para poner en autos a personas que hoy, como el doctor Otodani, y están acá. Ahora bien, el debido proceso, dijimos que no era lo mismo proceso debido proceso. Vimos que juicio previo son diferentes a justo. En España se le conoce como proceso debido. Ustedes van a estudiar los libros españoles y se habla de proceso debido. Vimos que el debido proceso en otras latitudes se le llama juicio previo. En Estados Unidos se le llama due process of law, un proceso sometido a la legalidad. Y en otras instancias anglosajonas se le llama fair play o un proceso de juego limpio. Bueno. Vimos obviamente que el debido proceso
tiene en materia penal, procesal penal, 7 niveles de la legalidad. ¿Sí? Y ahí ya empezamos a comprender de que tendríamos que estudiar más. ¿Sí? Nos dimos cuenta de que ya cuando estudiamos el debido proceso con el nivel de la legalidad universal, el nivel de la legalidad constitucional, jurisdiccional, sustantiva, procesal, político-criminal y procedimental, nos daba un bagaje tan importante para poder resolver, para poder enseñar, para poder acusar y para poder tener mayor armonía en el derecho. ¿Sí? Cuando vimos la legalidad universal, discutimos que habían 3 teorías. Vimos de que existía la teoría monista, que decía tanto el derecho internacional de los derechos humanos como el derecho nacional es uno solo. Vimos la corriente dualista que discutimos acá, si el derecho internacional prevalecía sobre el derecho nacional. ¿Se recuerdan ustedes que discutimos acá que la Corte Interamericana le puede enmendar la plana a la Corte de Constitucionalidad? Vimos la corriente, la monista moderada, que es la que se ha venido manejando acá en Guatemala. No es de Rosmoser, aunque él fue el ponente, sino es una teoría que dice que la misma Constitución es la que le da vida a los derechos humanos. ¿Sí? Y recordamos y hablamos de los argumentos históricos de la primacía de los derechos humanos. Recordábamos de que ¿qué nació primero? ¿Las constituciones o los derechos humanos? ¿Sí? Ante los constitucionalistas, el argumento histórico dice que primero nacieron los derechos humanos y que después nacieron las constituciones. Hicimos un repaso del Common Law de Inglaterra y analizamos que el Common Law de Inglaterra fue el que le dio origen a la Charta Magna Inglesa. De 1212 a 1215 fue la Charta Magna Inglesa la que se crió mediante todo el cuerpo legal de los aristocráticos y de hombres de buenas costumbres de Inglaterra. Vimos que los ingleses conquistaron Estados Unidos, llegaron, se constituyeron, mataron a toda la población que había en Estados Unidos, crearon campos de concentración, se formaron colonias y las colonias se crearon y se rebelan ante la colonia inglesa, pero se crea lo que era la Declaración del Buen Pueblo de Virginia en 1776. Y vimos que producto de la declaración de esos derechos humanos en América nacían las constituciones de las colonias americanas. Me recuerdo yo que analizamos que habían derechos como el derecho a la búsqueda de la felicidad, el derecho a ser juzgado, el derecho por pares, el derecho a no incriminación, y vimos cómo se venía desarrollando esto. Vimos también que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en Francia es ex ante a la Constitución francesa, y la Constitución de 1792, que es la primera Constitución francesa, establece que en materia de derechos humanos, los derechos humanos iban a prevalecer sobre las constituciones de todas las demás repúblicas francesas, porque así lo estableció, y hacíamos la acotación que también en 1945 se crea la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y que a través de los tribunales de Nuremberg cambió la justicia mundial. ¿Sí? Vimos que los tribunales de Nuremberg fueron claves para todo el sistema jurídico. Vimos que aquel principio lex dura lex, la ley es dura pero es ley, en materia de dignidad humana tenía límites, se cambiaba, era diferente. Vimos cómo en la película La lista de Schindler, que hablaba
que preferían mejor los campos de concentración con gas que con balas para matar a los judíos. ¿Sí? Vimos que también la misma constitución alemana establecía efectivamente que se le daba la preeminencia a la raza pura, a la raza árida, razón por la cual los minusválidos, los homosexuales, no solo los gitanos, pues no eran considerados seres humanos, pues se les daba tiro al blanco y era parte. Y en los tribunales de Nuremberg se estableció efectivamente que el derecho humano, que era la dignidad, no tenía precio y que uno de los más grandes autores en derechos humanos, como fue el profesor Cohen, dijo que atentar contra la dignidad de un solo individuo era atentar contra la dignidad de todo el género humano y era atentar contra la dignidad de Dios, porque la dignidad era la chispa de Dios en el corazón de cada hombre. Y en los tribunales de Nuremberg, los nazis alegaron obediencia debida al legítimo ejercicio de un derecho, cumplimiento de la Constitución, y se discutió que ante la dignidad no habían cuestiones. Vimos cómo se discutieron los demás derechos humanos de juicio previo, de independencia y toda esta situación, pero nos da una enseñanza clave. Bueno, analizamos cómo se creó la Constitución y vimos cómo el cuerpo normativo guatemalteco respetaba los compromisos de Estado más que de gobierno. Y habían jefes de gobierno, aunque no hubieran constituciones, y que primero fue la Declaración Universal en 1945, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en 1969, la Convención Americana 1972, y los límites que tuvieron los constitucionalistas era el respeto irrestricto a los derechos humanos. ¿Sí? Bueno, a esa cuenta aparece los compromisos claves que era asumido por el Estado. Y dentro de estos compromisos nacen la teoría clave del corpus juris de los derechos humanos. A través de los derechos humanos se establece el principio pro homine, que lo discutimos. El principio de interpretación extensiva de los derechos humanos, porque los derechos humanos son los que protegen la dignidad humana. ¿Sí? Y que toda esta dignidad y toda esta serie de valores tenían que ser guarnecidos y protegidos sobre la base del corpus juris de los derechos humanos. Y aquí vimos todo lo que componía el corpus juris de los derechos humanos. ¿Sí? Y aquí aprendimos de que el corpus juris de los derechos humanos ya no era simplemente la Constitución, el artículo 8 de la Convención Americana, sino que nos dimos cuenta que habían otros cuerpos normativos mucho más que daban cuenta de todo ello. Vamos a... Y acá empezamos a comprender que una de las funciones del juez, del abogado, del fiscal y del abogado defensor era que no solo el abogado defensor tenía que ser conocedor de los derechos humanos que beneficiaban a su patrocinado. Vimos cómo el fiscal del Ministerio Público era el representante del Estado
y que él era también responsable de que se cumplieran los derechos humanos dentro de la investigación. Y vimos de que el juez no solo era garante del constitucionalismo, sino que el juez era garante del convencionalismo. Y cómo la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia establece que parte de los derechos humanos es el corpus juris y que se tiene que aplicar y respetar no solo los tratados, las convenciones, sino otro cuerpo normativo. Las directrices de Naciones Unidas aplicables al proceso penal, las recomendaciones que se hacen sobre derechos humanos, la jurisprudencia, las consultas, las opiniones consultivas, y vimos acá que aquí habían ya otro catálogo que se tenía que aplicar. Vimos que habían las reglas de Beijing, las reglas de Mayorga y las directrices de Naciones Unidas aplicables a las personas de la tercera edad, a los reos, a los menores de edad. Habían directrices de Naciones Unidas para el buen funcionamiento de los abogados defensores, de los fiscales, de los jueces. Había directrices de Naciones Unidas como las reglas de Mallorca para evitar la doble victimización, que había un conjunto enorme de directrices que se tienen que respetar porque son parte del corpus juris de los derechos humanos y es parte del convencionalismo. ¿Sí? Vimos cómo se creó esa mezcla tan importante de los comisionados y de las personas que son relatores en defensa de los derechos humanos y cómo se crearon los comisionados de la tortura. Y vimos cómo los comisionados acá en Guatemala de la tortura, pues ellos son un híbrido entre comisionados internacionales y nacionales, y ellos recomiendan cuando se vulnera un derecho. Y debe ser respetado porque ellos están recomendando que hay una vulneración a un derecho humano, a una situación o a una circunstancia. ¿Sí? En materia, vimos lo que ha manifestado el comité. Vimos cómo ven ustedes ahí cuál es el que está en pantalla. Está donde está la legalidad, principio pro unime, donde están los tratados, convenciones, Estado de Guatemala, directrices de Naciones Unidas, doctor. Ok, va, perfecto. Entonces, ahorita vamos a colocar. Bueno, ahí estamos. Bueno, vimos parte de todo esto, vimos cómo el Comité de Derechos Humanos en su observación habla de los instrumentos, habla de muchas situaciones y vimos la importancia de conocer, de aplicar todas estas recomendaciones y también hablamos sobre la costumbre y ahí nos quedamos un poquito porque determinamos de que también la costumbre era parte de los derechos humanos del convenio 169 y empezamos a ingresar a un poquito a que nuestra constitución había un sistema de justicia dual, pero nuestra constitución era eminentemente integradora. Bueno, hablamos y aterrizamos de que no existe ningún derecho humano absoluto, ¿sí? Que todos los derechos humanos tienen límites. ¿Sí? Vimos, me recuerdo yo que hemos tenido la discusión si la vida es un derecho o no es un derecho. En toda la parte del mundo civilizado se cree que la vida no es un derecho, sino es la condición necesaria para que se den todos los derechos. Pero muy pocos países opera la pena de muerte. En Latinoamérica es Guatemala, Estados Unidos, Cuba, y en donde
se cree que la vida es un derecho, por lo tanto el Estado le puede limitar la vida. ¿Sí? Entonces no hay un derecho humano absoluto, pero todos los derechos humanos van a tener límites. Hablamos de que la utopía de los derechos humanos tenía ciertos límites y que tenía que tener una legalidad, una fundamentabilidad, una necesidad, una utilidad, precisión, proporcionalidad y última ratio. Me recuerdo que hablamos de la libertad que tenía límites, la propiedad tenía límites, la integridad física tenía límites, la intimidad tenía límites y hablamos de que todo eso que tenía límites sí se podía limitar, sí, solo sí se cumplían cada uno de estos 7 requisitos. ¿Ah? Yo creo que hasta ahí nos quedamos. Bueno, ahora bien, aquí ya entramos a la tutela constitucional efectiva. Vean ustedes, particularmente difieren muy poco nuestras constituciones a las constituciones latinoamericanas. Difieren muy poco. ¿Sí? Los catálogos de derechos humanos casi son los mismos. ¿Sí? A debida cuenta que cualquier abogado, conociendo los principios y todo esto, podría litigar en cualquier parte del mundo. Porque viene siendo los mismos principios, los mismos preceptos constitucionales, los mismos derechos fundamentales. Y cuando empezamos a nuestro sistema constitucional, vemos que hay características claves para que el proceso debido sea sometido a la tutela constitucional efectiva. Y vemos de que dentro de muchas de las cuestiones aparece la reserva legal. Y la reserva legal es clave, que va a ser el Congreso el único que va a emitir la legalidad ordinaria. Principio de analogía ad bonam parte. En principio, la analogía es prohibida si perjudica al procesado. Pero es permitida ad bonam parte cuando hay una circunstancia atenuante que lo pudiera beneficiar. Vimos el no bis in idem, que no puede ser dos personas dos veces juzgada por el mismo hecho. Y el reformatio ius imperius, que vimos que no puede una persona poder recurrir y que y el recurso le perjudique en vez de beneficiarle. Y acá tenemos ya la tutela constitucional efectiva, que es el fundamento de la cuestión del día de hoy. Bueno. Aquí nos damos cuenta de que la justicia constitucional, para que sea una legalidad constitucional y una debida legalidad constitucional como parte del debido proceso, tiene que ser accesible. Un acceso a la justicia para búsqueda de la tutela constitucional efectiva implica una justicia en el mismo idioma. Implica una justicia territorial adecuada. Es decir, que el Estado, la única función clave que sustrae a todas las demás es la justicia, la accesibilidad de la justicia. Aquí ya vienen los grandes paradigmas estructurales de nuestro sistema de administración de justicia. Y acá es en donde a uno cuando viaja al extranjero
le tienen una radiografía del Estado a uno. Uno representa a todos y todas los guatemaltecos. Y esto, le preguntan a uno cuántos jueces cachiquelparlantes existen. ¿Cuántos fiscales gencobales existen? Si un país es eminentemente con los datos duros, rudos y puros, uno empieza a comprender de que no solo no hay accesibilidad en el idioma, ni mucho menos territorial. ¿Cuántos jueces hay por cada habitantes? ¿Cuánto corresponde a mí para ir a litigar si el municipio está lejísimos? Siguiente situación que miren, y aquí viene los estudios econométricos y la factibilidad del proceso a través de la justicia oportuna. ¿Cuánto de la justicia para que sea debida es oportuna o es en un plazo razonable, como se le llama en un derecho humano? ¿Cada cuánto son las audiencias? Y acá ya empezamos a ver econométricamente que la justicia es un poquito complicada, no es tan oportuna como en Guatemala merecemos. Yo tengo una audiencia para el 2024 en Cobán. ¿Sí? Y a mí me ha tocado, a mí solo me dicen, ya fue la cuestión de la recepción de pruebas, le vamos a notificar y de aquí a saber hasta cuándo. ¿Sí? Entonces, se da cuenta uno que lo que es todos estos derechos que son humanos, el derecho humano a ser juzgado en un plazo razonable en una justicia oportuna, pues ya la realidad ya se va viendo diferente. La justicia razonable, ojo a esto, no es una justicia en un plazo razonable. Aquí viene la justicia de razonabilidad, de logicidad, una justicia coherente, lógica, intelectiva, racional, argumentativa. Y aquí ya nos vamos dando cuenta y aquí se empiezan a medir resoluciones judiciales y la calidad de las resoluciones judiciales en base a los argumentos y las razones que emiten los juzgadores. ¿Sí? Ojo, una justicia independiente, un proceso independiente. Aquí es muy discutido y aquí es una cuestión que es bien complicado en nuestro sistema de administración de justicia. Cuando se empiezan a juzgar a los jueces, es una cuestión muy delicada, es una cuestión muy fea. Y no les digo porque yo tenga un cariñito, sino porque uno representa a Guatemala en cualquier parte del mundo y a uno le preguntan y uno tiene que saber. Y en estos chats que aparecen, que uno está aquí por computadora, les hace a uno las preguntas, los datos, y uno tiene que tener muchos datos en todo esto y a uno le cuesta enormemente analizar todo esto. Una de las preguntas de los pocos países del mundo, el único país que se reconoció estado fallido para la investigación y todo fue Guatemala. Y aceptó comisiones. Vemos que muchos jueces hoy, pues para bien o para mal, serán los que juzgan, pero están siendo juzgados y eso es muy delicado, muy delicado a nivel internacional. No tengo el expediente, no tengo absolutamente, pero es algo que lo pone a uno a analizar. Ojo, que aquí viene la cuestión que es sumamente interesante. ¿La justicia es independiente e imparcial? Sí, solo sí existe para los jueces, porque los jueces y su independencia judicial y su imparcialidad es clave y es un sistema lineal. Es decir, el juez de paz
y los de la Corte Suprema de Justicia tienen el mismo antejuicio y ellos aplican su conocimiento según ellos vean el caso. Es decir, hay una independencia total, una independencia económica, una independencia de medios, una independencia que todos conocen de esto. Ahora bien, el Ministerio Público no es independiente. Aquí es donde se tiene que comprender muchas cuestiones. Yo creo que hay aquí varios fiscales que dan clases en el Ministerio Público, amigos que estuvieron en la Secretaría de Política Criminal y en la Secretaría de Análisis Técnica del Ministerio Público. La persecución penal no es un atributo de los fiscales. El Ministerio Público es una institución, pero quien se le delega la persecución penal no es al Ministerio Público, es a una persona que es el fiscal o la fiscal. Y esta persona que es la fiscal o el fiscal es el quien decide cómo perseguir. Y es quien decide cómo va a realizar su política de persecución penal. Y ese poder que se le delega a esa persona, esta persona se lo delega desde los fiscales más grandes hasta los fiscales más pequeños. Aquí viene la lógica que se discute, que discutíamos en la clase anterior con el doctor Luis Fernando de Paz, que no está hoy, de que los fiscales pueden ir y ellos son obedientes, tienen que tener un principio de jerarquía, cosa que no tienen los jueces. Y este principio de jerarquía es porque la fiscal así lo ordenó, la fiscal así lo estableció, pues, y se tiene que acoplar a esas instrucciones. Ojo, no hay instrucciones que no se deben de cumplir porque son manifiestamente ilegales. Pero toda la política criminal del Ministerio Público está en sus instrucciones y esas las vamos a estudiar cuando veamos la legalidad pertinente a ello. ¿Sí? Otro de los aspectos es de que es una justicia preestablecida, es decir, el respeto irrestricto a las formas procesales y a lo que existe, una justicia pública y una justicia recurrible. Es decir, en materia penal, en teoría, todo debe ser público. Su excepción es que hay reservas legales. ¿Sí? Y aquí ya viene algo que nos empieza a atañarnos. Ya es algo que empieza a nosotros a ver la justicia. En casi toda Latinoamérica, la justicia tiene que ser respetuosa de la dignidad humana y de los derechos humanos. Y aquí es donde el juez va a ser garante de la Constitución y garante de los derechos humanos. Ya es un juez garantista donde va a constitucionalizar el proceso y lo va a humanizar. Aquí es sumamente interesante. Aquí al juez, lo que estudiamos en la Escuela de Estudios Judiciales, lo que estudiamos en las maestrías, lo que estudiamos, ya tenemos que ver muchas cuestiones. Ok. Yo comprendo efectivamente, y aquí vienen muchas cuestiones, que cómo voy a constitucionalizar el proceso, doctor, me dijo uno, si lo que está en la Constitución está en la Constitución, lo que tengo que hacerle es la Constitución, y punto. ¿Sí? Y lo que está en el artículo 8 de las garantías constitucionales de la Convención, lo tengo que aplicar y punto, pero no es así. Aquí ya vienen otros puntos. Aquí es la importancia de la jurisprudencia constitucional. Y aquí
no es solo la importancia de la jurisprudencia, sino la importancia de los criterios constitucionales. Y verán ustedes de que la jurisprudencia es obligatoria, son 5 fallos, contestes en el mismo sentido. Eso lo sabemos todos, se vuelve obligatorio. Pero los criterios constitucionales son de suma importancia, que inclusive la gran mayoría de países tienen institutos obligatorios que dan a conocer todos esos criterios. ¿Para qué? Para que uno se evite de estar interponiendo amparos a diestra y a siniestra, porque uno sabe que va a resolver en determinada forma porque así han sido los criterios. Sí. El Instituto de Derecho Constitucional, que está adscrito a la Corte de Constitucionalidad, tiene una obligación, pero enorme, de sistematizar todos los criterios en área civil, mercantil, penal, laboral, administrativo, procesal, penitenciario, y darla a conocer a todo el gremio de justicia. Ahí empieza uno a tener muchos argumentos. No solo una constitución comentada, sino toda una serie, un bagaje de criterios que son aplicados y que son aplicables. A esto yo creo que aquí empezamos nosotros a darnos cuenta de que aquí empezamos a amarrar nosotros ideas de nuestras realidades y que son nuestras aspiraciones. Hay jueces que dicen el tiempo es tiempo y se concretiza y no permiten al abogado argumentar con jurisprudencia. Hay veces de que uno llega con una serie de teorías y de jurisprudencia interamericana constitucional y el fiscal no lleva pero nada más que lo que lleva y le dan la razón y el abogado pues se desmoraliza porque pasó horas de horas bajando jurisprudencia y todo. Jueces que resuelven y fallan, pero fallan como que sí, no, punto, pero no argumentan. Esa justicia argumentativa, constitucional y humana, pues desaparece. ¿Sí? A mí me ha tocado que litigar en muchos lugares. Y me recuerdo de que cuando yo estaba en debates y argumentaba la violación a un derecho humano porque la jurisprudencia de la Corte Interamericana había dicho tal cosa en tal sentido y lo argumentaba y recordaba de que el juez de una u otra manera era el encargado de velar por los derechos humanos, había algo que el juez me decía: yo no tengo la jurisprudencia a la mano. No sé si lo que usted me dice es cierto. Lo único que se sabía era lo de reparación digna, porque era ese, hasta en folletos lo tenía y estaba ahí, y eso era lo único que tenía de memoria, pero todo con respecto a la derecho de defensa, con respecto a los testigos, con respecto a esto, carecía, y como no lo tenía a la mano, no lo tenía accesibilidad de eso, pues lo desconocía y hay que usted se equivoca, presente los recursos pertinentes. ¿Sí? Ahora, viene algo que ya nos empieza a nosotros a entender los ejes del respeto de la legalidad jurisprudencial, que es parte de la alocución del día de hoy. Son 3 los ejes para una justicia argumentativa y razonable: eficaz y respetuosa de los derechos humanos, una justicia constitucionalizada y humana, una justicia que no sea solo aplicable la norma al hecho y punto, sino una justicia razonable, argumentativa, lógica y coherente. Y aquí vienen los criterios de derechos humanos. ¿Y qué son los criterios de derechos humanos?
todas las sentencias que la Corte Interamericana ha establecido, que de una u otra forma dan a conocer qué es lo que se entiende de determinada garantía judicial o derecho humano. 2. Los criterios constitucionales. La Corte de Constitucionalidad tiene varios criterios, dan a conocer algunos en los discos que dan, a veces cuesta mucho meterse y escudriñar, pero todo eso vincula porque el juez se convierte el que resuelve sobre la constitucionalidad. Y tercero, son los criterios jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia. En casos, en materias de interpretación de la Corte Suprema, en casos de casación, una cosa es la jurisprudencia y otra cosa son los criterios que ellos han establecido. Ventajas y desventajas es de que conociendo los criterios nos ahorramos amparos, nos ahorramos casaciones, nos ahorramos un sinfín de situaciones. Y ya hacemos viable y ponderable. Ahora, ¿cómo hacemos para medir todo esto, si se cumple o no se cumple? La única forma de medir todo esto es con la alocución del fiscal, la alocución del defensor y la alocución del juez. Si medimos nosotros la calidad argumentativa y la capacidad razonativa de un juzgador, lo que hacemos es ver el audio y ver, hay jurisprudencia, analiza jurisprudencia, engarza y concatena cada uno de los elementos para resolver, o solo resuelve como cuando se corta piña. Sí, no, sí al lugar, no al lugar, y ahí se va. Entonces, aquí nos obliga enormemente a la comprensión sistemática de todo ello. Obvio que aquí les comento, primeramente Dios, que Dios nos dé salud, nos dé vida y nos dé dinero también. Va a salir a luz el libro Juicio Justo, donde hay una sistematización integral de estos criterios. Porque lo que nosotros estamos discutiendo en un debate, esto ya se discutió en la Corte Interamericana. Lo que estamos discutiendo, si se entra a la casa o no se entra a la casa porque estaba 6 o estaba 9, esto ya ha sido discutido. Si se discute o no se discute, ¿qué se hace con evidencia hallada de manera irregular? ¿Qué se hace si se vulneró la cadena de custodia y los protocolos del Ministerio Público? ¿Qué se hace, por ejemplo, si en plena audiencia el sindicado dice, señora jueza, yo soy diabético, me siento mal y necesito ir al médico o salir al baño, y la jueza dice que no al lugar hasta que venga un médico, lo chequee, y en el transcurso de ver el médico se le murió? O se orinó en plena audiencia y después lo regaño. Criterios en donde dicen, bueno, mire, no, mi abogado ya no vino, yo no tengo abogado, pero el abogado de la defensa va a hacer lo que yo no quiero, y hay una discusión entre mis criterios y los criterios del abogado de la defensa. ¿Qué hago? Todos estos criterios y todas estas situaciones le van a robustecer en gran medida a uno, obvio. Aquí nosotros en las diferentes universidades del sistema del país, nosotros aprendimos a estudiar diferente, aprendimos a estudiar derecho y de último estudiamos derechos humanos. En las otras lógicas, primero son los derechos humanos y de ahí los derechos constitucionales, y ahí nos vamos siguiendo y nos vamos manejando. A nosotros se nos enseñó que todo era litigar, 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 pero nos costó poco argumentar. Y es más, miren, yo ahorita pasé las clases para el día martes, porque ahorita estoy sacando un posgrado en la Universidad del Istmo sobre algo que yo me doy cuenta que si hubiera aprendido yo en primero básico, me hubiera ayudado un montón de situaciones, que es la negociación.
Y ahí está uno peleándose por bienes en el divorcio, peleándose con el trabajador, peleándose con esto, porque no nos enseñaron a negociar. Nos enseñaron a litigar. Y la justicia acá en Guatemala, querramos o no querramos, es una justicia que uno quisiera que fuera pronta, rápida, expedita, cumplida, con diligencia debida. Es una justicia. Y todo esto lo vamos a ver en otras clases que vamos a ver en los procedimientos, vamos a ver la nueva, en la legalidad procedimental, el nuevo sistema de administración de justicia que se está realizando en China a través de lo Meta, a través de las audiencias virtuales, a través del mundo Meta. Vamos a ver efectivamente cómo la justicia se está cediendo a una justicia de arbitraje penal, como le están llamando en unas regiones de Estados Unidos. Estamos viendo cómo ahorita, por ejemplo, en Inglaterra están haciendo una justicia robótica para ver si, yo me hago preguntas, si el juez va a ser un robot que es humanista, el juez es justnaturalista, justpositivista, y nos estamos dando cuenta que todo va a cambiar en los procedimientos. Pero en materia de derechos humanos y derechos constitucionales, esos sí van a ser pétreos y férreos. Sí. Van a cambiar los procedimientos, discutimos cuando se hacían las audiencias orales y que se grababan en audio, no querían, ahora se están grabando en video y da miedo ahora, y todo es una situación, pero está cambiando. Las audiencias tipo internet como este medio, todo el mundo tenía miedo, no se sabe, pero se está dando. ¿Sí? Los procedimientos van a cambiar, pero los criterios constitucionales y los criterios jurisprudenciales, esos van a ser pétreos. Ahora, discusiones sobre la Constitución y la Corte de Constitucionalidad, porque aquí va a ser muy discutido. La Constitución es política y eso no hay mayor discusión. Y se va a interpretar políticamente. Por eso se va a ver de que hoy el general iba, ahora ya no iba, ahora va, no va, va la hija, ya no va la hija, ahora dicen sí, mañana dicen no. Que es un derecho humano participar, que no es un derecho humano porque todo derecho humano tiene límite, y todo esto va a ser discutido y va a ser interpretado políticamente. Pero los criterios que se están formando, eso sí, y ojo, todos esos criterios son recursos de inequívoca potencialidad para reducir el proceso y hacerlo mucho más económico. Porque a ciencia cierta y analizando, la justicia en Guatemala es muy cara. Y tienen que reducirse muchas situaciones y a veces entre apelaciones, reenvíos, casaciones, reenvíos, amparos, contraamparos. Esto da que hay casos penales que lleven casi 10 años. Hace poco estábamos analizando, yo creo que, no sé si fue aquí con ustedes, el caso del perol en San Juan Alotenango, Zacatepeques. Que un señor en la feria de San Juan Alotenango botó un perol donde hacen los aceites de las frituras, lo llevaron preso, era una falta, se perdió el expediente y pasó 14 años preso. Y vemos otra serie de cuestiones y vemos otra serie de situaciones, pero aquí ya nos va a cambiar y nos va a variar. Bueno, ahora preguntas y respuestas. Escucho comentarios, preguntas, levantan la mano y yo les doy el audio. Verónica de León Chauvin, le escuchamos, señora jueza. Muy buena tarde a todos y todas. Gracias, doctor, por el esfuerzo y por
estos conocimientos que nos está impartiendo y actualizando. Me parece interesante cómo la visualización de usted como abogado en relación a tener presente los fallos emitidos tanto en materia constitucional como en Corte Suprema de Justicia. Y la visualización que usted hace de tener, digamos, una guía o una ruta hacia dónde va a ir un proceso penal y, digamos, esa posición objetiva de indicar cuándo es procedente un recurso o no. Digamos, por el criterio que ha tenido, ya sea la Suprema o la Corte de Constitucionalidad. En mi caso, yo he sido muy cuidadosa de poder estar actualizada en el tema de los fallos de la Corte, ya sea como precedentes o como doctrina legal, para poder, así como usted lo observa como abogado, también yo como jueza, poder establecer esa posición y visualizar si esa posición es garantista de los derechos humanos para poder fundamentarla en mis decisiones, tanto en las sentencias como en algunas circunstancias o incidencias que plantean dentro de un debate, dentro de un proceso penal. Pero no todos los abogados y abogadas tienen esa visualización y esa práctica, así como usted lo ha indicado en el caso de los jueces, aunque en el caso de los jueces y magistrados, pues tenemos un principio que nos obliga a estar en conocimiento no solo de las leyes, sino del control de convencionalidad de las sentencias, como es el principio iura non curia, ¿verdad? Pueden equivocarse todos, pero el juez debe conocer el derecho, y en este caso las sentencias emitidas. Entonces, yo creo que lo que usted nos indica es bien importante, yo lo he tratado de visualizar, han variado algunas circunstancias, por ejemplo, en delitos sexuales, y usted indica algo bien importante, es de analizar ese criterio y el por qué la resolución para poder establecer y garantizar derechos humanos. Se había mantenido el criterio de que en delitos sexuales, en cualquier delito en donde existiera una vulneración a un bien jurídico tutelado que protegiera la libertad o indemnidad sexual, se establecía que cada acción constituía un tipo penal por sí mismo, o sea, era concurso real de delitos. Sin embargo, hay un análisis muy atinado de la Corte de Constitucionalidad que explica que en este caso no es una aplicación automática de este criterio, sino que hay que analizar cada caso en concreto porque hay que equilibrar tanto bajo la tutela judicial efectiva los derechos de las víctimas como los derechos de los acusados para poder aplicar de forma objetiva la ley. Y eso lo establece la Corte de Constitucionalidad dejando un análisis de lo que ha venido manejando Corte Suprema de Justicia en este criterio. Entonces, lo que usted nos indica, doctor, es importante para todos y todas, abogados, jueces, fiscales, abogados, directores, el que tengamos conocimiento de estos precedentes, de estas doctrinas legales, tanto nacional como internacional, porque eso nos garantiza, en el caso de los jueces y juezas, blindar nuestras decisiones y poder establecer, y los casos son concretos, como usted lo dice. Yo no puedo decir, es criterio de la Corte, no, ¿dónde? ¿En qué expediente? ¿En qué número? ¿En qué fecha? ¿Cuál es el criterio preciso? Y eso pues definitivamente nos lleva un buen trabajo a nosotros, pero me parece muy importante y gracias por esa ilustración que usted nos da de cómo visualizan también los abogados y abogadas en el tema de las audiencias y las decisiones que se toman. Muy bien, licenciada, excelente. ¿Alguien más? Buenas noches. Marito, buenas noches. ¿Te escuchamos? Un gusto y un placer saludarles. Y en este intercambio de experiencias desde la perspectiva de los juzgadores, de los integrantes del Ministerio Público y los abogados defensores, y muy atinadamente en el análisis que hacías en tu persona sobre la función del abogado defensor, encontramos que efectivamente en la mayoría de las oportunidades, tanto fiscales como jueces no respetan las garantías constitucionales, y es más, uno habla de convencionalidad o principio de convencionalidad,
y cita jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y como bien tú indicabas, no lo tienen a la mano, lo desconocen, o aún teniéndolo, o no lo aplican adecuadamente. Y es que vemos que la justicia penal guatemalteca es bastante criolla en el sentido de que los juzgadores o la justicia interna guatemalteca se resiste de alguna manera en aplicar la convencionalidad como en esa gama que tú bien decías, de nuevos instrumentos en aplicación de derechos humanos y en aplicación del debido proceso, que no solo se circunscriben, como bien indicabas, al Pacto de San José, sino a todos aquellos instrumentos en materia de derechos humanos que garanticen, describan o desarrollen derechos humanos, aún en aquellos que no seamos parte, o sea, aún aquellos que están generándose, aún aquellos que tienen que ver con el principio pro ónime, el Estado de Guatemala y sus juzgadores se rehúsan en 90% de los juzgadores a hacerlo. Y como bien mencionabas, en sus resoluciones no vemos esa concatenación lógica al articular sus resoluciones, donde encontramos un análisis no solo local, no solo constitucional, sino en el marco de internacional de los derechos humanos, que es la protección que tienen todos y cada uno de las personas que están sometidas a esta clase de procesos. Es urgente que los jueces empiecen a conocer la convencionalidad, pero que no solo la conozcan, sino que también la apliquen en su sentido amplio, porque la propia convencionalidad, a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ha dicho que los jueces pueden apartarse de los procedimientos establecidos. Es la propia Comisión Interamericana que lo ha dicho. O sea, le está diciendo, oiga, señor juez, usted tiene un proceso penal y tiene establecidos procesos. Sí, oiga, pero puede haber, dependiendo de la naturaleza, usted debe hacer el análisis en concreto de la figura que usted está analizando y puede usted variar a las circunstancias, siempre y cuando no sea para beneficiar y aplicar correctamente la convencionalidad. Y es más, la convencionalidad no es única y exclusivamente para el área judicial. Hay, según la Convención Americana, en su jurisprudencia, es para todos los ámbitos de la administración pública. Y esto deviene de la SAT, deviene de las municipalidades, donde se pueden generar procesos que terminan al final en los jueces. ¿Por qué? Porque pueden convertirse o tipificarse como delitos. Pero desde ahí ya vienen viciados los procesos, porque las propias autoridades administrativas no resuelven conforme a la convencionalidad. Entonces ya trae una falla de origen esos procesos. Los jueces no analizan esa circunstancia porque no se dan cuenta de que las resoluciones que emiten estos órganos administrativos no velaron por la aplicación de la convencionalidad. Llegan los jueces y ellos simplemente continúan el error sin ser ellos estos garantes de la justicia que puedan
modificar esos efectos negativos que puede traer una resolución. Ellos podrían, en base a esta jurisprudencia de la Comisión Interamericana, decir que el proceso que emitió, por el cual se está emitiendo en una resolución, está vedado porque el órgano administrativo no verificó la convencionalidad al tomar una resolución. Sin embargo, los jueces no lo hacen, porque igual piensan que es únicamente para el ámbito judicial y no es así. Eso está asentado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Muchas gracias. Muy bien, Mario. Excelente. Doctora Paula Trinidad Ceballos. Un gusto de saludarles, compañeros, un gusto de saludarle, doctor. Pues bien, mi opinión va enlazada con lo que dicen los compañeros colegas, tanto la doctora Chauvin como el compañero que acaba de argumentar. Lamentablemente, la jurisprudencia, tanto de la Corte de Constitucionalidad como de la Corte Interamericana, no por decir no la conocen, porque como decía la doctora Chauvin, tenemos que conocerla como jueces. Lamentablemente, y le digo porque yo aquí estoy en Suchitepeques y lamenté que en una ocasión, en una audiencia, un abogado me citó la jurisprudencia de manera muy coherente, muy lógica, de verdad que muy buena. Y yo incluso cuando salí de audiencia y el fallo, pues determinaba alguna situación que tenía que irse a sentencia por unas situaciones adversas, pero igual su argumentación era muy, 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 muy buena. Y me dice, y le digo yo, debería de hacer valer esto por tales y tales extremos en sentencia, porque aquí no podía yo hacerlo ver. Y me dice, es que en sentencia ya me dijeron que deje de estar hablando babosadas de jurisprudencia, porque la ley es la ley. Y ellos aplican ley y que deje de estar hablando cuestiones de jurisprudencia, porque la jurisprudencia eso no existe. Eso para nosotros no lo aplicamos. Y entonces me dio mucha pena. Me dio mucha pena porque, como usted bien decía, doctor, los jueces tenemos que hacer ver, de acuerdo a la tutela judicial efectiva, el control de convencionalidad, el desbloque de constitucionalidad, la jurisprudencia existente. Algún juez me decía, es que la ley es la ley, pero yo le decía, y si revisas el artículo 2 de la ley del organismo judicial y el 10 y el 15 te determina que debes de tomar en cuenta como primera fuente la ley, pero también la jurisprudencia. Es que cuando vamos a leer todo lo que sea en jurisprudencia, pues es nuestro trabajo y es nuestra labor saber la jurisprudencia. Y si no ha formado jurisprudencia y es un buen precedente, pues tomarlo en cuenta en audiencia. Pero pienso yo que en los jueces se ha dado un poquito de acomodamiento a no leer jurisprudencia y aplicar taxativamente sin analizar los casos concretos, los derechos humanos, la jurisprudencia, porque es más cómodo no analizar algo y dejarlo pasar. Y eso es lamentable porque cada caso es una persona y aunque se tarde uno un poquito más y aunque se ponga uno a leer y disponer de las situaciones familiares, tiene que leer, tiene que saber la jurisprudencia, escucharlo a usted. A mí me dicen aquí que yo en todas mis resoluciones tomo en cuenta sus libros, doctor, porque la verdad es que es una muy buena base para las resoluciones que se emiten y me agrada que algunos abogados incluso lleven sus libros y rebatan muchas situaciones. O sea, a mí me agrada porque el estudio de la jurisprudencia, de la dogmática, es lo que enriquece tanto las resoluciones judiciales como las argumentaciones de los abogados. Y pues es un comentario nada más. Gracias, doctor. Muchas gracias. Miren, yo les comento, va a salir mi libro, El Juicio Justo. Este libro se ha venido trabajando desde hace muchos años y es la sistematización de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en relación a las garantías jurisdiccionales del artículo 8 de la Convención.
Obviamente, pues yo creo que ya tengo de memoria la estructura de las sentencias, de los fallos y todo, pero creo que esto va a servir de mucha utilidad para que tenga el juez en su despacho esa jurisprudencia sistemática, lo tenga a la mano. Y para los litigantes, de igual manera, darse cuenta de que tanto el Ministerio Público como el defensor tienen que tenerlo a la mano. Cuesta, les digo, no es fácil sistematizar esto, esto lleva mucho tiempo. Y primeramente Dios, va a salir la edición muy pronto, esperemos que así sea. Todo esto que yo les he platicado el día de hoy, todo esto tiene su fundamento teórico, no crean de que me lo vine a fumar. Todo esto está en mi libro Principios, Derechos y Garantías, en mi libro Directrices de Naciones Unidas aplicables al proceso penal, en la guía de conducción de audiencias penales, y está en mi libro Teoría de la Prueba, que en uno de los capítulos precedentes está ahí. Todo esto que hemos venido conversando el día de hoy. Bueno, ojo, aquí hay muchos, en el grupo hay muchos profesores de Derecho Penal de diferentes universidades. La próxima clase va a estar enfocado a la legalidad penal. Vamos a hacer un somero, una suma síntesis de las diferentes teorías del delito. Porque no es solo causalismo, hay 5, 6, 7 creo yo que hay. Y vamos a hacerlo someramente, porque obviamente les digo, nosotros nos casamos con lo que nos enseñaron, acción típica, culpable, imputable, punible, responsable, y no es así, eso no es así. Entonces vamos a tener la próxima clase, les comento, yo estoy ahorita en mi posgrado en negociación. He aprendido muchísimo, muchísimo. Esto me ayudó, me ha ayudado. Me hubiera gustado aprenderlo en primero básico, cuando uno empieza más o menos a negociar y a llegar a acuerdos, porque la negociación es clave y es transversal. Hay 5 áreas que la Universidad de Harvard y la Universidad de Cambridge, la Universidad de Yale, Stanford, utilizan. Uno es retórica jurídica, otra es jurisprudencia, otra es prueba, otra es negociación. Y uno se da cuenta que la retórica, la negociación, la jurisprudencia y la prueba es común a todas las áreas del derecho. Y nosotros vemos prueba un ratito en civil y queremos civilizar el proceso penal. Vemos negociación solo en resolución de conflictos y en el criterio de oportunidad, y a lo puro bandido negociamos, hacia lo regateo, y en retórica solo se nos enseña oratoria forense, y la oratoria forense es diferente a la retórica, es diferente, muy, muy diferente. Aristóteles enseñaba retórica. Alejandro el Conquistador era retórica. Los presidentes de Estados Unidos utilizan retórica. Los concursos de retórica en las universidades gringas es clave. Y todo eso nos permite a nosotros saber argumentar y todo. Están invitados para la próxima clase, primeramente Dios. Están levantando la mano. Otodani, doctor Otodani, por favor, mi hermano querido. Gracias, buenas tardes. Yo creo que el denominador común de todo este tipo de problemática es realmente la educación, porque las universidades no se dan abasto para enseñar tanto contenido a distinto nivel. Entonces, ¿cómo pensar en crear un instituto de justicia para poder llevar a cabo este tipo de enseñanzas a todo nivel? Esto se me ocurre porque realmente a distinto nivel los abogados en términos generales no tienen este tipo de capacitaciones. De esa cuenta me pongo a pensar en qué han contribuido las organizaciones internacionales, las agencias internacionales para fomentar la capacitación en Guatemala, los sistemas de educación como USAID, por ejemplo, donde muchos de los proyectos han sido realmente en balde, y uno de los proyectos que se debiesen de validar y tomar en cuenta
son realmente esas técnicas de resolución de conflictos en las localidades, que esto en Guatemala se está implementando y en mi criterio sí funciona. Tuve la oportunidad de dar clases en la Universidad de Louisville, en Panamá, con sede en Panamá, y el curso era Multicultural Jesus, y yo estaba explicando sobre el tipo de prejuicios que tenemos los guatemaltecos sobre cada uno de los países de Centroamérica. El salvadoreño es para nosotros tal cosa, el hondureño, etcétera, etcétera. Y al terminar de hablar me levanta la mano una de las asistentes al curso, una salvadoreña una costarricense, y me dice, profesor, ¿usted sabe qué tipo de prejuicios tenemos nosotros con respecto a los chapines? Y me quedo frío y sorprendido. Son rencorosos. Guardan rencor, lo acumulan para sacarlo después. ¿Por qué? Me dice, porque no tienen enseñanza de asertividad y técnicas de negociación. Esto que usted ha dicho es muy importante, lo que usted está aprendiendo. Realmente valoro mucho el que una de mis hijas, cuando estaba en 4º año de primaria, una institución educativa en Guatemala convocó a algunos estudiantes de distintos colegios para enseñarles mediación y negociación. Y esto no es nada más en básico, como usted bien señala, que le gustaría haberlo aprendido, por supuesto que sí, sino que desde la escuela primaria. Me quedo con este comentario. Y mire, cómo difundir esto realmente sin tratar de caer bien con usted. Usted es una de las pocas personas, muy pocas, que escriben. Porque algunos han escrito muchos libros o algunos libros, pero usted continuamente está estudiando y va sobre la marcha para estudiar lo nuevo y lo divulga. Uno de los problemas en Guatemala, y yo lo confronté cuando estuve en Buenos Aires, es el hecho que en Buenos Aires, en cualquier cuadra, encontramos venta de libros baratos. La situación en Guatemala es que la literatura en Guatemala es cara. Uno quiere comprar un texto cualquiera, X, y resulta ser que es imposible para mucha gente comprarlo. No me refiero a los suyos, que incluso usted ha donado y ha regalado libros de texto, maestro. Y yo aprecio ese gesto suyo. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor Ottodani. Mire, la Universidad de Harvard dice que, a mí me gusta mucho la Universidad de Harvard, y dice, ahí no se estudian, no se enseña a las masas, se enseña a las élites. ¿Sí? Porque las élites son las que toman decisiones y son las que difunden el conocimiento. En este grupo, si ustedes se dan cuenta, hay doctores, hay magistrados, hay jueces, profesores universitarios. Estos cursos no es para tirar como arroces a la diestra y así. Si yo lo publicara, se me llena esto de cantidad de gente y no hace aprecio, porque como piensan que no hacen ningún tipo de aprecio. Sin embargo, le digo de que estamos educando, aquí hay conferencistas de primer nivel, doctor Ottodani es profesor internacional, la doctora Blanca es conferencista, no solo juez, Mario El Cid es comunicador de la tele, ahí sale en programa. O sea, no estamos educando, acá el grupo no es de masas, es de élite, ¿sí? Porque están de diferentes, hay gente de Petén, está Lucas que coordina universidades en Jalapa, Jutiapa, hay gente de todos lados, pero eso es un grupo muy selecto al que estamos capacitando. Y cierto, uno lo que nos falta a nosotros es escribir. Donde yo estudié, a mí me obligaron a escribir y vieran ustedes las vergüenzas que pasé al escribir. Vergüenzas que pasé al escribir. Porque a mí me habían enseñado que la bibliografía era la cantidad de libros que se ponían al final del libro, pero nunca eran citados en el contenido del libro. Cuando yo fui a estudiar a Europa, sufrí enormemente, como ustedes no tienen idea, vergüenzas y todo, hasta que aprendí a escribir con fundamento. Pero todos mis libros tienen cantidad de pies de páginas, tienen enorme, porque todo lo que uno diga tiene que tener fundamento. Todo lo que uno diga tiene que tener sustento y es la base de eso. Y a mí me gusta lo que hago y me gusta ser quien soy, estar acá, y agradezco en gran medida a los que hayan tomado su tiempo. Y ojo, miren, todos estos diplomas que ustedes están recolectando, pueda que yo no los necesite porque yo tengo mi trabajo y todo. Cuando uno va a otras instituciones, consultorías, estos
trabajos, estos diplomas, sí tienen mucho fundamento. Sumado a lo siguiente, que la academia, en unidad de humildad y de rigor, está muy bien reconocida a nivel internacional y nacional. Ahora, como no se regalan los diplomas como se regalan en otras instituciones que no da el registro de nada y tiran los diplomas a diestra, aquí cada diploma de ustedes tiene un registro. ¿Sí? Porque cuando me llamen del Ministerio Público y me dicen, mire, el doctor Otodani presentó este diploma, sí, aquí está corroborado, aquí está el número, sí hay un registro. ¿Sí? ¿Sí? No es de que yo lo regale, sino que todo esto tiene una hoja de trabajo que ustedes la están llenando, me la envían y ustedes tienen su diploma. Y ya no les quito más el tiempo porque yo tengo ganas de ir a cenar. Mi cariño y nos vemos para la próxima clase. Bendiciones. Bendiciones, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches, licenciada Blanca. Jueces, colegas, feliz noche. Feliz noche, Gracias a gracias. todos. Buenas noches, mi doctor. Buenas noches, mi doctor. Buenas noches. Buenas Feliz noches. noche, licenciado. Buenas noches, doctor. Ahí está el licenciado Juanito.